de regreso en Trampas Mentales para seguir hablando de la misofobia. Los baños, restaurantes y muchos lugares públicos para estas personas son absolutamente amenazantes. También sufren ansiedad con dar la mano, abrazar o si sienten olores de otras personas. El misofóbico es que en determinado momento se van a contagiar, ya sea de un virus, de una bacteria, y esto es también por la sobreinformación que se ha ido teniendo. Ya se pierde el cuidado y entra a la sobreestimación del cuidado. Curiosamente, este trastorno obsesivo compulsivo es uno de los más difíciles de superar y que más tiempo requiere. Esto debido a que la persona tiene una fuerte creencia de que aunque esté por horas realizando un ritual, eso le está salvando de un mal mayor. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque lo que estamos hablando es de pacientes con TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Básicamente están asociados a un TOC, estos pacientes. Entonces el acercamiento o el tratamiento tiene que ir siendo gradual. Hay que empezarles primero a reeducar o recondicionar la forma de vida, porque en determinado momento no se puede confrontar directo al trastorno. La verdad es que me estoy dando cuenta, y seguramente ustedes también, que todos los cuidados que ahora se tienen con el COVID vino a sacar la misofobia que todos teníamos dentro, ¿a poco no? Y es que ahora todos tenemos un enemigo invisible en común, o al menos eso creemos, como muchas personas que experimentan justo este trastorno obsesivo compulsivo. Cuidado, ¿eh? Algo realmente curioso es que en la misofobia, como en cualquier tipo de miedo patológico, las personas temen a algo que no está sucediendo. Son miedos imaginarios, de los que no se pueden defender ni tomar acción, justamente porque no están sucediendo. No se pueden enfrentar y así canalizar la adrenalina que les provoca. En este síndrome como tal que se está presentando, lo que primero que se tiene que es educar en la limpieza sin llegar a los extremos, pero desde luego que tienen que hacer un proceso terapéutico como todo trastorno obsesivo compulsivo, porque en determinado momento pueden salirse y encasillarse ellos mismos en un ámbito que no es el favorable. Bueno, pero sin el afán de minimizar el COVID, porque conocemos las graves consecuencias de esta enfermedad, tengo la impresión de que muchos de nosotros probablemente sigamos arrastrando una especie de misofobia, incluso cuando el semáforo esté en verde. ¿Será real ese peligro? Preguntémosle a un especialista. En este sentido que estamos viviendo de pandemia, es muy recurrente que la gente caiga en excesos. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre la información que se tiene o se obtiene. Hoy, con toda la información que tenemos de forma súbita y rápida por medio de la tecnología, pues muchas veces no es la adecuada. Entonces, la mayoría de la gente que pueda llegar a caer en la misofobia puede generar un condicionamiento inadecuado. Por cierto, que al presidente Donald Trump le pasó algo similar. La gente cercana a Trump en su etapa de empresario sabían que no podían saludarlo de mano. También había registros de que mandaba limpiar su oficina o los espacios que visitaba con mucha regularidad. Sin embargo, en plena pandemia, a Donald Trump no lo vimos usando un cubrebocas. Y es más, ahora ya saluda de mano. ¿Cómo es posible esto? Ahora fue al revés. Hay una historia muy interesante acerca de Donald Trump y su misofobia. Su padre, que era un padre muy estricto, lo llevaba a lavar baños para ganarse dinero. Y entonces, muchos años lo hizo en todos sus edificios. Por lo cual, Donald Trump, de grande, generó esas plantillas que tenía de vida con la condición de vida actual y empezó a desarrollar misofobia. Por eso Donald Trump hubo un periodo donde generó la misofobia. Pero, ¿qué es lo que provoca la misofobia? De acuerdo con los especialistas, podría ser la consecuencia de situaciones traumáticas no trabajadas o una manera de canalizar la ansiedad. También podría existir algún factor genético. No es una herencia, desde luego, lo que sí, algunas conductas que heredamos de la familia, de limpieza, del tipo de lavado de manos, el tipo de lavado de dientes, los padres nos enseñan y se nos pueden quedar, ¿no? Muy arraigados. Pero sí es importante ver cuáles son las que están siendo favorables, viables y considerables para el beneficio tuyo, no de los demás, sino tuyo. Hay algo que también llama mucho la atención, y es que muchos
especialista si una persona con misofobia nace o se hace. ¿Tú qué crees? No, se hacen, básicamente estos pacientes no nacen, se hacen de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus traumas, de acuerdo a sus procesos en los que ellos se estén fijando para darle significado y connotación importante a la acción y reacción. Entre los muchos famosos que han reportado tener misofobia se encuentran Cameron Díaz, quien evita abrir las ventanas o las puertas con sus manos, así que lo hace con los codos. También entre la lista de celebridades con este padecimiento está Madonna, quien manda contratar a un equipo de esterilización para sanitizar su camerino durante sus tours. De quien tampoco se imaginarían que tiene misofobia es Harry Styles, quien no se sube a un autobús o incluso un avión privado a menos de que esté desinfectado. La modelo Naomi Campbell es tan exagerada con sus hábitos de limpieza que durante sus viajes carga con elementos que le impidan estar en contacto con la superficie del asiento de un avión, por ejemplo. Hay algunos que han rechazado incluso papeles, como el actor Charlie Hunnam, quien prefirió declinar su participación en 50 sombras de Grey porque implicaba mucho contacto directo. Y no sé si ustedes se acuerden de Megan Fox, pues ella prefiere evitar los restaurantes por temor a que estén contaminados. En algunos casos se ha detectado, y sobre todo en gente con perfiles muy altos de coeficiente, inclusive como hablamos de Einstein, o podemos hablar de actores, porque en determinado momento les hacen una trampa mental ahí. ¿Por qué? Porque lo que quieren dar es una diferencia al común. Son gente que en determinado momento salen de lo común y ellos mismos van creando su propio condicionamiento de vida. Sin embargo, una de las personalidades históricas más conocidas por tener misofobia, como se pudieron dar cuenta, la misofobia no es cosa de juego para aquellos que la padecen, pero además, yo escuché que es un trastorno obsesivo compulsivo muy difícil de curar, así que me gustaría consultar con un experto en qué consiste este tratamiento. El de los conflictos más usuales en estos pacientes que estamos viviendo ahora es el conflicto de aislamiento, de no tener un buen diálogo, un buen discurso en el sentido de la empatía con el otro, y entonces empiezan a perder ciertos contactos emocionales y empieza a haber gente que empieza a aislarse por completo. Hay que tener mucho cuidado. No hay que tener miedo, pero sí hay que tener la limpieza adecuada. Pero tal vez el caso más famoso de toda la historia es la del multimillonario Howard Hughes, quien al parecer heredó sus exagerados hábitos de limpieza de su madre. Se casó y para evitar contagios no dormía con su esposa, no compartía los alimentos, hablaba con ella pocos minutos al día y con el tiempo solo por teléfono. Sus alimentos los ordenaba por color y por tamaño y todo, absolutamente todo, tenía que estar hervido. Curiosamente, Howard Hughes vivió los últimos años de su vida en hoteles, con el único fin de que todos los días le cambiaran las sábanas. De hecho, murió en un hotel en Acapulco en 1976, a los 70 años de edad. Chistoso, que si bien los hábitos de limpieza son muy necesarios en nuestra vida cotidiana y más ahora, la realidad es que en nuestro cuerpo viven alrededor de 48 billones de bacterias que además son indispensables para nuestra existencia. Aunque también me queda muy claro que la misofobia va mucho más allá de un hábito de higiene. Es un trastorno obsesivo compulsivo, o como a mí me gusta decirle, una verdadera trampa mental. Les agradezco que me hayan acompañado y les recuerdo que debes aprender una nueva forma de pensar antes de poder dominar una nueva forma de ser. Yo soy Liz Rombo y esto es Trampas Mentales. Pero sí es importante ver cuáles son las que están siendo favorables, viables y considerables para el beneficio tuyo, no de los demás, sino tuyo. Hay algo que también llama mucho la atención y es lista si una persona con misofobia nace o se hace. ¿Tú qué crees?
No, se hacen, básicamente estos pacientes no nacen, se hacen de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus traumas, de acuerdo a sus procesos en los que ellos se estén fijando para darle significado y connotación importante a la acción y reacción. Entre los muchos famosos que han reportado tener misofobia se encuentran Cameron Díaz, quien evita abrir las ventanas o las puertas con sus manos, así que lo hace con los codos. También entre la lista de celebridades con este padecimiento está Madonna, quien manda contratar a un equipo de esterilización para sanitizar su camerino durante sus tours. De quien tampoco se imaginarían que tiene misofobia es Harry Styles, quien no se sube a un autobús o incluso un avión privado a menos de que esté desinfectado. La modelo Naomi Campbell es tan exagerada con sus hábitos de limpieza que durante sus viajes carga con elementos que le impidan estar en contacto con la superficie del asiento de un avión, por ejemplo. Hay algunos que han rechazado incluso papeles, como el actor Charlie Hunnam, quien prefirió declinar su participación en 50 sombras de Grey porque implicaba mucho contacto directo. Y no sé si ustedes se acuerden de Megan Fox, pues ella prefiere evitar los restaurantes por temor a que estén contaminados. En algunos casos se ha detectado, y sobre todo en gente con perfiles muy altos de coeficiente, inclusive como hablamos de Einstein, o podemos hablar de actores, porque en determinado momento les hacen una trampa mental ahí. ¿Por qué? Porque lo que quieren dar es una diferencia al común. Son gente que en determinado momento salen de lo común y ellos mismos van creando su propio condicionamiento de vida. Sin embargo, una de las personalidades históricas más conocidas por tener misofobia para saludarse. Como se pudieron dar cuenta, la misofobia no es cosa de juego para aquellos que la padecen, pero además, yo escuché que es un trastorno obsesivo compulsivo muy difícil de curar, así que me gustaría consultar con un experto en qué consiste este tratamiento. El de los conflictos más usuales en estos pacientes que estamos viviendo ahora es el conflicto de aislamiento, de no tener un buen diálogo, un buen discurso en el sentido de la empatía con el otro, y entonces empiezan a perder ciertos contactos emocionales y empieza a haber gente que empieza a aislarse por completo. Hay que tener mucho cuidado. No hay que tener miedo, pero sí hay que tener la limpieza adecuada. Pero tal vez el caso más famoso de toda la historia es la del multimillonario Howard Hughes, quien al parecer heredó sus exagerados hábitos de limpieza de su madre. Se casó y para evitar contagios no dormía con su esposa, no compartía los alimentos, hablaba con ella pocos minutos al día y con el tiempo solo por teléfono. Sus alimentos los ordenaba por color y por tamaño y todo, absolutamente todo, tenía que estar hervido. Curiosamente, Howard Hughes vivió los últimos años de su vida en hoteles, con el único fin de que todos los días le cambiaran las sábanas. De hecho, murió en un hotel en Acapulco en 1976, a los 70 años de edad. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que si bien los hábitos de limpieza son muy necesarios en nuestra vida cotidiana y más ahora, la realidad es que en nuestro cuerpo viven alrededor de 48 billones de bacterias que además son indispensables para nuestra existencia. Aunque también me queda muy claro que la misofobia va mucho más allá de un hábito de higiene. Es un trastorno obsesivo compulsivo, o como a mí me gusta decirle, una verdadera trampa mental. Les agradezco que me hayan acompañado y les recuerdo que debes aprender una nueva forma de pensar antes de poder dominar una nueva forma de ser. Yo soy Liz Rombo y esto es Trampas Mentales.